Una de las preguntas que a mí me ha fascinado encontrar a través de la investigación respuesta fue cómo se conforman las sociedades. ¿Cómo es que el hombre ha logrado, pasando muchos años, por supuesto, ¿cuánto? 4.000 años aproximadamente, tomando los sumerios, ¿no? Tomando en cuenta los sumerios, porque normalmente, no sé por qué, esta es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿por qué en la escuela no nos hablan de los sumerios? ¿Será por la influencia católica? Porque aparentemente la historia comienza a partir de la época precristiana y luego la cristiana y así sucesivamente, ¿no? Y ahí tenemos nosotros ahora la herencia de la cultura occidental helénica. Bueno, ese es un tema que también hay que analizar. Pero no nos habla de los sumerios, que es justamente 2.000, 3.000, hasta 4.000 años antes de la cultura, del apogeo egipcio. Ahora, tomando en cuenta todo ese tema, digamos, toda esa historia, incluyendo los sumerios, ¿cómo se conforman las sociedades? Las sociedades tienen lazos, tejidos que los unen e intereses comunes. Primero fue, obviamente, como dice este famoso libro de Carneiro, yo lo recomiendo para que ustedes puedan, sobre el origen del Estado. O sea, cómo el Estado logró, producto de estos asentamientos aislados, agruparlas y crear el Estado. Y habla sobre el vanidad, bueno, es otro tema de teoría política, pero lo que quiero decir es que las sociedades, para que se constituyen como tal, necesitan ciertos tejidos que las unan. Uno de esos tejidos es la costumbre, la tradición, es decir, aquellos eventos consensuados, aceptados, repetidos de forma deliberada e impulsada por un grupo social. Eso significa, eso es, a ver, en términos así muy sencillos, una costumbre, una tradición. Entonces, mientras más sólida, escuche bien, esto es importante, mientras más sólida sea este entramado, es decir, mientras haya costumbres así diseminadas en el tiempo a lo largo del año, cada año, que se repite de forma deliberada, impulsada por un grupo social y que es consensuada y aceptada por la mayoría, mientras más fuerte es esa costumbre, más fuerte es la sociedad. Escuche bien, esto es importante. Parece que esto no tiene, digamos, es algo simple. No, es muy importante. Para que una sociedad sea fuerte, se requiere que sea cohesionada. Aquí viene un elemento fundamental. Las tradiciones. La chacarera, para ponerle ejemplo, la chacarera, las samba, la cueca chaqueña, el poncho, el sombrero, la bombacha, no sé, pues, ¿no? El talero, el caballo, son símbolos. Son símbolos y son tradiciones, son prácticas, ¿no? Vernaculares, yo llamo, prácticas criollas, diríamos en términos así, en palabras de a pie, de a centavo. Es decir, son prácticas que hacen que la sociedad, lógicamente, las impulse de manera deliberada a repeticiones rituales, si usted quiere, para que se una la sociedad en torno a ello y se identifique, se crea una identidad producto, lógicamente, de esta repetición continua. La cueca, la chacarera, lógicamente que ha sufrido modificaciones, porque me contaba un amigo, me decía que la chacarera era solamente la guitarra y el bombo. El violín apareció después. Entonces, y ustedes, los santiagueños, por ejemplo, uno encuentra que es así, ¿no? En realidad dicen que los bolivianos tienen mucho que ver con la introducción del violín. Y luego se introdujo otro instrumento más, y así se va, digamos, modificando, sofisticando a medida que aparecen otros elementos e introduciéndose. Y aquí viene algo que es importante, lo que se llama el sincretismo. Cuando dos visiones culturales se unen, se fusionan y crean otra nueva, ¿no? Esta, de alguna forma, digamos, pierden su esencia y se unen y crean una nueva. Eso pasó con los romanos, eso pasó con los germánicos, eso pasó con los griegos, con los persas, eso pasó también, aunque muy poco les ha afectado, ¿no? Pasó con los mongolos, ¿no? Esa fue una cultura un poco más fuerte, pero
y por eso desapareció también. Al ser un imperio tan grande y tan impenetrable, tan inmodificable, se cayó. Pero los romanos, los persas, prevalecieron mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se fusionaron. Es decir, culturas se encontraron en la guerra, por ejemplo, cuando normalmente eso pasaba antes, ¿no? Con la guerra. O sea, un país, un grupo social, no había países en este tiempo, un grupo social sometía a otro y obviamente se ascribía o succionaba ciertas culturas, ciertas costumbres, las incorporaba y obviamente las modificaba a las propias. Entonces, en el caso de Yacuiba hay algunas costumbres que deberían permanecer y deberíamos hacer un esfuerzo porque ellas obviamente no se pierdan, algunas costumbres que yo. Por ejemplo, esto de que los chicos vayan de la Navidad, ¿no es cierto? Antes se ibas. Hay cosas que uno no puede estar de acuerdo, digamos, pero no significa que están mal, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, esto de la Navidad, de meter el tema, por el tema familiar me parece bien, pero esto lo religioso, ya que Jesús nació, que Dios, eso me parece a mí, digamos, no, o sea, no comparto, no voy a usar el término que quisiera decir, pero no comparto. Sencillamente porque Jesús no nació en diciembre, sencillamente porque la Navidad es una fecha que ha sido transformada, una fecha, para que vea que usted que hay una subsucción digamos, de culturas, es una fecha que ha sido traída de los romanos. Los romanos y los cristianos en el año 300, con Constantino, 330 para ser específico, han juntado. Es decir, en vez de que sea la fiesta Semiramis, en el caso de la Navidad, le han puesto la Virgen María y Jesús y qué sé yo, ¿no? Y ahí han tratado para que digamos, los romanos acepten el cristianismo, le han puesto nombres cristianos. Bueno, de ahí viene la Navidad, es la Navidad. Es decir, que Jesús nació, que ha sido, esa es la justificación, digamos, ¿no? La justificación cristiana. Pero Jesús nació en septiembre, dicen los científicos, lo que han calculado, dicen que Jesús nació más o menos en la segunda quincena de septiembre. Era verano, no era invierno. Invierno en esta fecha es en Israel, así que la Biblia dice que los pastores estaban pasteando las ovejas. Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Yo no quiero discutir ese asunto, yo tengo mis propios argumentos sobre el tema. Pero la práctica como tal de la Navidad sí me parece que hay que preservar. Eso que dan vuelta a los chicos, por ejemplo, con esas que bailan alrededor, ¿no es cierto? Que es una costumbre tarijeña, pero que nosotros la hemos adoptado, ¿no? El tema de la adoración, los chicos que se reúnen para poder juntarse del barrio, bueno, esas cosas deberían permanecer. Hay costumbres que las estamos perdiendo, producto lógicamente de la tecnología, producto de la estamos en la época contemporánea y obviamente esta época contemporánea está haciendo que se pierdan esas costumbres vernaculares, costumbres criollas. Entonces, ha llegado el momento de hacer una especie de, digamos, análisis acerca de este tema, porque es importante. Yo lo veo desde el aspecto político, sociológico, el tema de que estas costumbres deben alentarse. Y yo creo que deberían alentarse desde el Estado. O sea, estas costumbres no se tienen que perder porque cohesionan a la sociedad. Le hace bien a la sociedad. Es decir, impulsar la profundización de la identidad a través de la chacarera. La chacarera no es la identidad como tal, pero es una parte que ayuda a que se conforme la identidad de lo chaqueño, de lo regional. Es decir, eso ayuda mucho a la formación personal. Increíblemente es así, o sea, esto está chequeado, la sociología lo explica muy bien. Entonces, eso necesitamos alentar. Estas costumbres que aparentemente son tan sueltas ahí, no son importantes, son muy importantes. Son muy importantes porque estas costumbres ayudan a que el ser humano se sienta parte de algo. El sentido de pertenencia del ser humano hacia una sociedad es fundamental para su desarrollo vital, para su desarrollo cognitivo, para su desarrollo psicológico y su desarrollo espiritual. El sentido de pertenencia. Los hombres, como decía Platón, somos gregarios. Somos gregarios. O sea, no podemos vivir aislados de los demás. Por eso tenemos el sentido de comunidad, el sentido de sociedad.
Entonces, nos hemos agrupado y nos hemos entendido y hemos logrado ciertas reglas de juego para poder entendernos, para vivir en sociedad, en paz y armonía, justamente porque hay otros elementos que hacen que el entramado social sea más fuerte y más potente. Y son estos, las costumbres, las tradiciones, el pasado común, la historia común, los héroes. ¿Ah? Los héroes son importantes en la sociedad, muy importantes. O sea, los héroes consolidan la unión de la sociedad y justamente le dan sentido a ese pasado. Por eso es importante, los monumentos, los símbolos, es fundamental. Ahora, los políticos nuestros, como son chabacanos, son esos oportunistas, aparecidos de la noche a la mañana y no tienen ninguna formación filosófica, sociológica, política, entonces obviamente pues, estos no los entienden, no comprenden. Porque el político debe conocer la sociedad, cómo funciona, cómo se conforma, cómo se disgregan, porque hay sociedades que han desaparecido, hay imperios que han caído. ¿A qué se debió? O sea, uno de los imperios que cayó estrepitosamente, el Imperio Romano, y se estudia por qué cayó el imperio. Curiosamente, el Imperio Romano no cayó por una fuerza externa, cayó lo que se conoce en sociología como una implosión, o sea, por dentro. Bueno, pero es otro tema. En otro momento vamos a abordar. Lo que quiero otra vez volver para cerrar esta cápsula es la importancia que tienen las tradiciones. Las tradiciones vernaculares, o sea, las propias, las criollas, las que nacen del entorno próximo, de la realidad próxima, que en este caso es nuestra tierra, ¿no es cierto? El sentido de pertenencia a la tierra. Yo nací en el Chaco, me siento orgulloso de ser chaqueño, soy chaqueño y me identifico con el asado, con el vino, con la chacarera, con la cueca, con la Navidad, con el carnaval, ¿no? Todas estas expresiones populares son importantes y por esa razón deben ser políticas de Estado. El gobierno municipal, que es el próximo, tiene que tomar la importancia de estos temas. Por eso en otras sociedades realmente le dan importancia. Lo de Grecia con esto de la Olimpiada, por ejemplo, que nació ahí, justamente fue pensando en eso. El deporte es fundamental, el alentar es la competencia, es importante, es indispensable para que una sociedad se consolide, se haga fuerte. Y Acuña va a ser fuerte mientras más recupere sus tradiciones, sus mitos, ¿no? Su explicación de la realidad, su expresión folclórica, su expresión intelectual, su expresión sociológica. Mientras más profundo sea esta raíz, más fuerte será la sociedad yacuibeña, la sociedad chaqueña. Las autoridades tienen la obligación de alentar justamente este tipo de acciones para que obviamente tengamos una sociedad más fuerte, más consolidada y que tenga, esto para mí es importante, proyección de futuro.